Ok, bueno, en esta segunda parte vamos a continuar con la clase de transmisiones automáticas. Básicamente vamos ahora a hablar sobre las tramas o los mensajes, digamos, cómo se daría dentro de un protocolo de comunicación CAN-bus, ¿ya? Entonces los campos o los mensajes o las tramas de datos eh, son serie de bits, es decir, en forma de ceros y unos, es decir, pulsitos de voltaje de 0 a, perdón, de 1.5 a 2.5 y de 2.5 a 3.5, ¿no? CAN H, CAN L, ¿ya? Se agrupan en campos. Para poder leer estos mensajes o para poder conocer que los campos, hay que conocer, o sea, los criterios de esto, ¿no? Hay un campo de comienzo, hay un campo de estado, hay un campo de control, el campo de datos, el campo de aseguramiento, de confirmación, el fin de la trama y el separador de tramas. Entonces, para emitir un mensajito, ¿no? Para emitir un mensajito existen estos campos. Aquí está, miren, campo de inicio, es decir, ahí está conformado por un bit, ¿sí ven? Un bit. Campo de estado, ¿ya? Miren, campo de estado, 11 bits, ¿sí ven? Campo de control, bueno, hay un campo de estado, un bit, y el campo de control, 6 bits, ¿no? Entonces, miren que aquí hay varios campos para la transmisión de datos, ¿sí ven? Y luego por acá estarían varios pulsitos, ¿no es cierto? Hasta de 64 bits. Luego hará un campo de seguridad y luego confirma el dato y luego el campo final, ¿ya? Eso estaría dentro de una, eh, eso estaría dentro de una transmisión de información a través de la red CAN. Aquí hay que conocer, bueno, hay un campo extendido, ¿no? Que es un campo de estado, que básicamente en esta trama acá cambia un poco la cosa, pero esa es la trama de datos, ¿no? Entonces, bueno, la primera trama o el inicio de la trama es un bit dominante, ¿ya? Para sincronizar, dice, las unidades conectadas al bus, indicando que el comienzo de la transmisión del mensaje se dio, ¿ya? Entonces, miren, aquí hay un mensajito o un bit que es dominante. Normalmente, ese bit dominante, si tal vez ponemos un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos nosotros una red CAN, ¿no? Tomada con un osciloscopio. Y tal vez si es que nosotros nos vamos un poquito haciendo zoom, es un bit dominante, dice, ¿no? ¿Qué es un bit dominante? Quiere decir que es un bit, un solo pulsito característico, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver el pulso, o sea, la trama, hay un montón de pulsitos aquí identificados, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan ver, les hago ahí el zoom. Y tal vez yo pensaría, ¿no? Tal vez yo pensaría de que por aquí, por ejemplo, aquí hay un pulsito, miren, que está dominante, ¿no? Este pulsito de aquí, hace referencia tal vez en esta trama de datos, ¿no es cierto?, a el, el bit dominante, ¿ya? El que sirve para la transmisión de información, ¿ya? O la transmisión del mensaje. Es decir, con ese bit, la red o los módulos que vean ese pulsito van a decir, ahí viene un dato, ¿ya? Por ejemplo, ahí está un dato de temperatura del motor, por ejemplo. Poner un dato, ¿no? Ahí va a empezar la transmisión de datos. El siguiente es un campo de arbitraje o de estado. Eh, Tal vez un poquito para entenderlo esto. Eh, yo tengo por aquí, ¿dónde está?
¿Dónde está? Este de acá. Miren, ahí está, ¿no? Campo del comienzo del datagrama. Campo de estado, que son de 11 bits. Hay un bit sin utilizar. Campo de control de 6 bits. Y luego ya vienen los datos como tal. ¿Sí ven? Luego hay un campo de aseguramiento, un campo de confirmación y un campo de datagrama. Entonces aquí tenemos un poquito la literatura, digamos, sobre estas características de la red CAN, ¿no? 7 secciones, comienzo de la trama, el campo de estado, ya se define la prioridad del protocolo. Por ejemplo, si hay dos unidades de control que intentan transmitir simultáneamente su protocolo de datos, se le concede la preferencia al protocolo de prioridad superior. Es decir, si el aire acondicionado quiere transmitir por la red CAN y hay un dato sumamente relevante que la computadora de motor quiere transmitir, entonces este campo de estado define esa prioridad. Es decir, ¿quién va primero? ¿El dato de temperatura de motor, por ejemplo, o el dato de temperatura del ambiente? ¿Ya? Que es un poco, a veces hasta, digamos, no tan relevante como la temperatura del motor, por poner un caso, ¿no es cierto? El campo de control se especifica la cantidad de información que está contenida en el campo de datos. De esa forma, dice, cada receptor puede revisar si ha recibido la información completa. ¿Ya? Es este campo de control. El campo de datos se transmite la información como tal, es decir, en esa trama, en esos pulsos de datos, va a estar ahí la información o el dato correspondiente, ¿ya? Acá hay un campo de aseguramiento, sirve para detectar los fallos en la transmisión de la información, es decir, asegura o digamos, detecta si es que existe algún fallo en la transmisión de datos. Ya. Por acá tenemos el campo de confirmación, es decir, este campo lo realiza ya no el que envía la señal, sino este campo se da por el que recibe o el campo de confirmación de que le llegó el dato. Es decir, ya se transmite el dato desde la una unidad hacia otra y aquí se genera un campo de confirmación. Ya, es decir, sí recibió el dato. Luego viene el campo del fin del datagrama y finaliza el protocolo de datos. Ya. Dice, bueno, aquí hay una teoría, es la última oportunidad posible para dar aviso de un error que conduzca a una repetición. ¿Ya? Listo, entonces, eso sería en el tema de los datos. Por acá tenemos también algo un poco más, tal vez un poco más técnico, trabajado, ¿no? Aquí está el campo de control, miren, ¿ya? El campo de control consta de 6 bits, identificadores de la extinción dominante, etcétera, etcétera. Los 4 bits del campo del código diagnóstico, indica el número de octetos de información, dice. Tal vez un poco más del campo de datos, miren, aquí sería el campo de datos. El código de redundancia cíclica o campo de aseguramiento, ¿ya? Que es un poco, ahí está la parte bibliográfica de esto. De recepción o de confirmación, ¿ya? Lo genera el receptor, el final de la trama y listo. Eso sería. Aquí hay algo adicional dentro de la red CAN, ¿ya? Ustedes van a ver así que para identificar cuáles son la red CAN dentro del cableado como tal, ustedes van a identificar que el cableado se transmite en parejas, ¿no? Cuando es red CAN, ya cuando es red CAN. Siempre hay dos pares de datos, por eso hay dos señales, ¿no? Y esto va en trenzas, ¿ya? En trenzas. Va
la señal o la información ahí. Esta información se va en cables entretrenzados porque, eh, por ejemplo, un pulsito es así, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y el otro pulsito es su contraparte, ¿ya? Pues si yo lo grafico aquí montado, este sería así, ¿ya? Eh, Tal vez si cambio de color, vamos a poder verlo mejor. Es decir, si yo logro ponerlo ahí, estas señales son espejo, ¿ya? ¿Por qué se hace espejo? Aparte del tema de aquí, de que ya se alejan de la Tierra, ¿no es cierto? Podría causar que, por ejemplo, si este es la computadora de motor y por aquí está la bobina de encendido, si está muy cerca de esto, y el cableado, yo que sé, el arnés pasa cerca por ahí y luego llega acá a la computadora. Entonces podría ser que, por ejemplo, el sistema de encendido, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, meta ruido en el cableado. Entonces ese ruido ya no va a estar aquí, ¿ya? En el caso que fuera un solo cable, en el caso que fuera un solo cable que hiciera esto, ¿ya? En el caso que hiciera esto la computadora, ese ruido, por ejemplo, del sistema de encendido, de activar una pluma, de limpia parabrisas o activar el aire acondicionado, etcétera, etcétera, podría causar que se meta ruido aquí en el cableado como tal, ¿ya? Entonces, la red CAN realiza este trenzado para suprimir los ruidos, ¿ya? Los ruidos electromagnéticos que pudieran interferir en la red. Entonces, si es que se intenta meter ruido, se supone que ruido con ruido a través del efecto electromagnético quedaría suprimido estos ruidos y se entiende en lo posible, podría o debería ser una, una, una comunicación fina, ¿no? Es decir, un pulsito bastante fino. Miren ustedes acá. Aquí está una transmisión de datos, ¿no? Esta es una red CAN, por ejemplo, del sistema de confort, ¿ya? Ahí está, ¿no? Esa es una red CAN de un sistema de confort, digamos, de mediana velocidad. Y esto de acá sería ya una red CAN del sistema de tracción, ya es decir, eh, de motor, ¿no? Si yo hago zoom, miren acá. ¿Por qué es esto? Miren la cantidad de información o de datos que va ahí a través de una red. Y si ustedes se fijan, esto es una señal espejo, ¿no? Eh, Esto es una señal espejo. Un pulsito tiene ahí y otro pulsito tiene hacia abajo. Entonces, una señal espejo para confirmar, digamos, toda la información que está viajando en la red. ¿Ya? Como es tan rápido, miren que aquí se mete picos, ¿no? Picos de tensión. El osciloscopio, de hecho, tiene que tener una buena capacidad de adquisición para poder graficar esto de aquí, porque es muchísimo, muy, muy, muy rápido el tema de la transmisión de datos, ¿no? Eh, Eso es, amigos, en cuanto a las redes CAN. Por eso es que también los cables van trenzados para suprimir todo tipo de interferencia magnética o electromagnética. Si volvemos un poquito, aquí hay algo adicional, ¿ya? Bueno, aquí dice, no, que los conductores se encuentran retorcidos para dotarles de inmunidad contra las emisiones electromagnéticas, frecuencias parásitas como procedentes del motor, justamente. Y finalmente hay que hacer notar de que la red CAN cierra los extremos de la red con dos resistencias de 120 ohmios para evitar justamente reflejos de esta señal, ¿no? Cierra la comunicación con esas resistencias. Bueno, aquí dicen, ¿no? También denominados elementos finales se encuentran en los extremos del bus de datos, alojadas en dos computadoras, ¿no? No es que esté en el cableado.
Esto está directamente en alguna de las unidades de control o alguna de las computadoras como tal de la red, ¿no? Estas resistencias de red o la resistencia final. Estas resistencias cierran el circuito y evitan justamente perturbaciones innecesarias en los datos debido a fenómenos de reflexión, ¿no? Dice que impiden que el mensaje rebote al llegar al final del cambus. El valor de esta resistencia será diferente en cada vehículo, ya que dependerá del número de centralitas conectadas a la red y de la longitud de los cables, ya, pero normalmente se generaliza con un valor de alrededor de 120 ohmios. Ya, la resistencia total de la red será de 60 ohmios porque están en paralelo, ¿no? En casos especiales puede haber una resistencia central de 66 ohmios. El resto de componentes conectados cuentan con una resistencia de 2.69 kiloohmios. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, ¿no? Es que las resistencias finales de red, que serían estas dos resistencias de 120 a 120, como están en paralelo, daría una resistencia promedio final de la red de 60 ohmios. Este tema no es que la resistencia esté en el cableado. Podría ser que en algunos casos, alguna vez sí me pasó, que dentro de la caja de fusibles, por ejemplo, se le ocurrió al fabricante colocar como una especie de fusible, pero no era fusible, sino era una resistencia final de red, como una especie de fusible, y lo colocó dentro de la caja de fusibles. Si no mal recuerdo, era un Audi A6 el que estuve revisando y bueno, tenía esa característica. Estuvo dentro de la caja de fusibles. Por aquí, lo más común es que la resistencia esté dentro de la computadora o dentro de cualquier computadora como tal integrado, siendo parte de la electrónica como tal de la computadora, ¿no? Se hace notar obviamente que existe una resistencia final de red para evitar este tema de reflejos en la señal y pues digamos, esto no quiere decir que podría necesariamente estar dentro o al final del cableado o por ahí. Como les digo, ahí alguna vez me topé con un caso de que sí estuvo la resistencia final de red dentro de la caja de fusibles de un vehículo X, pero no va a ser siempre así, ¿no? También las podemos encontrar dentro de las unidades de control que estén asociadas a ese coche, ¿no? Eh, eso. En las redes CAN de baja velocidad, las resistencias se encuentran en las diferentes unidades de control y no son consideradas, dice. Por lo tanto, las resistencias, por tanto, resistencia de determinación. Estas resistencias no se podrán comprobar con un multímetro, como ocurren en las redes de alta velocidad, ya que para medirlas habría que acceder a la centralita. Bueno, eso sería. Las unidades de control actúan como controlador y como transmisor receptor de esa información, ¿no? Microprocesador, controlador, receptor, ya. El proceso de transmisión de una información X sería este, ¿no? El que la vemos acá. Me parece interesante esta información. Miren, por ejemplo, los sensores informan a la computadora todo tipo de señales físicas del medio en el que están, ¿no? Temperatura, yo qué sé, RPMs, posiciones, presión, etc. Entonces, luego el microprocesador de la computadora procesa esta información y envía hasta el controlador. Una vez que esté en el controlador, hay un elemento clave que sirve para transmitir esto y se llama transreptor CAN, ¿ya? Entonces, este transreptor CAN o transceiver CAN, lo llaman algunos, transforma la información digital recibida de estas señales eléctricas y le vuelca en el bus de datos, ¿ya? Luego de que pasa esto, el resto de computadoras que recibieron ese mensaje decide si les interesa o no les interesa el dato, pues, ¿no es cierto? Y envían la famosa confirmación de recepción que lo habíamos estado viendo acá en el datagrama o envían, digamos, el campo de confirmación, ¿no?
me parece que lo, perdón, sí, que lo habíamos estado viendo por acá, ¿no? El tema de el, el- de la trama de datos. Esto de aquí, miren. Entonces aquí envía un campo de confirmación, ¿sí ven? Esto lo envía a la computadora que va a recibir el mensaje, ¿ya? Entonces, una vez que reciben, deciden si les interesa o no y envían la confirmación dentro de la trama de comunicación, ¿no? Y luego las centralitas interesadas en el mensaje lo aceptan, lo procesan y deciden si lo sirve o lo ignoran por últimas como último paso. Entonces, esto sería básicamente lo que hace o el proceso de información, ¿no? El proceso de transmisión de información. Habíamos hablado también sobre el módulo Gateway. Ya el módulo Gateway es una unidad, es una computadora que sirve para enlazar las velocidades de transmisión de datos. ¿Ya? Por poner un ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que está muy claro, ¿no? La unidad de gestión del motor se comunica en este caso con el tablero, ¿ya? Si ven, el tablero va a ser el encargado de marcar, por ejemplo, la temperatura del motor, las RPMs, la velocidad del vehículo, etcétera. Ya, y a su vez, por ejemplo, el tablero va a tener que, por ejemplo, informar a la unidad de climatización. Miren, entonces, estos elementos o estas unidades de control, lo que pasa es que estas unidades de gestión tienen, digamos, distintas velocidades. Mira, la computadora de motores trabaja a 500 kbps por segundo, ¿ya? Y luego la unidad de climatización trabaja a 100 kbps por segundo. Y luego, por ejemplo, también hay otra acá, Red CAN Bus, baja velocidad, la unidad de navegador del DVD, por ejemplo, transmite también a 100 kbps por segundo. Entonces, básicamente, el módulo Gateway o el Gateway vendría siendo el tablero en este ejemplo, ¿no? Podría ser que en un vehículo X no sea el tablero, podría ser que el gateway sería, por ejemplo, a lo mejor la misma computadora de motor o la computadora de carrocería. En algunos casos podría ser una computadora exclusivamente para que trabaje como módulo gateway, ¿ya? Entonces este modulito gateway trabaja eh, de esta manera, digamos, enlazando o uniendo o haciendo que las velocidades de comunicación se entiendan, ¿no? O se hermanen, digamos, de alguna forma, ¿no? Eso sería en este tema. Hay algunas fallas de comunicación. Este, por ejemplo, las redes de comunicación de baja cuentan con una célula de diagnosis, dice, para detectar averías físicas del circuito. En caso de cortocircuito negativo a positivo entre ambas líneas, así como el circuito abierto, el transceptor de la centralita funcionará en modo degradado aislando la señal de una de las líneas, es decir, conmuta a función monoalámbrica, únicamente en el caso de que ambos cables del bus estén afectados, bien por rotura o derivación a masa de ambos, se interrumpirá la transmisión. Entonces, bueno, ya aquí, eh, digamos, entrando un poco más en detalles, lo que quiere decir es que en algunos casos, cuando la red se tumbe en una de las líneas, ¿ya? Cuando se tumbe en alguna de las líneas o se caiga, ¿no? La comunicación, puede ser CAN H o CAN L. Si se tumba una de las líneas, el transceiver tiene la capacidad, dice, para, digamos, de alguna manera, quedarse comunicando con una sola línea, ¿ya? Sin embargo, esto sí genera códigos de falla, problemas y temas asociados al, al desempeño como tal de la información o a la recepción de la información, ¿no?
Eso sería en ese aspecto, ¿no? Pero va a dar problemas. Acá hay un poco ya de ejemplos y esto. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Hay algo importante también que deben conocerlo y es que el SOC OBD2, ¿no es cierto? Este es el SOC OBD2 de diagnóstico que lo habíamos estado trabajando. Tiene, por ejemplo, el CAN H, CAN L y, por ejemplo, tiene la línea K, ¿no es cierto? Si es que aquí ingresara un escáner a a este tema acá, al conector OBD2, si ingresa un escáner ahí, este, si ingresa un escáner ahí, viene siendo como si fuera una computadora adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, el escáner le puede preguntar a la línea K, cómo se está comportando un módulo cualquiera. Por ejemplo, le puede preguntar a este módulo que les algún dato que necesite, ¿no? O leer códigos de falla o acceder a la unidad, ¿no? También puede hacerlo a través de la red CAN y consultar, yo que sea, este módulo o a este módulo. Es decir, cuando ustedes conectan un escáner aquí, ¿ya? Se convierte prácticamente el escáner, ¿ya? En una computadora más del coche. Es decir, se integra dentro de las redes de comunicación o la interfaz que lleva este coche, ¿no? Eh, Eso sería en esta parte de aquí en cuanto al tema, ¿no? Aquí muestran unos ejemplos. Las averías más frecuentes son el cortocircuito en uno de los cables o de los dos cables entre sí, ¿no? Porque como están trenzados pudieran llegar a unirse. Es decir, se interrumpen uno de los cables, ¿no? Eh, es importante conocer las señales obtenidas del osciloscopio en cada uno de los casos para identificar la avería. Estas averías están presentadas en los siguientes oscilogramas. Entonces, miren, cuando ustedes ven una red CAN así, hay un cortocircuito entre las dos líneas de la red CAN. Ya, es decir, aquí yo puedo hacer notar, miren, yo tengo aquí un cablecito o una señal de amarillo y también tengo aquí una señal de verde. ¿Sí lo ven? Entonces, esta señal de amarillo y de verde hacen referencia al CAN H y al CAN L. Si ustedes se fijan, trazan un mismo recorrido, miren, ¿sí ven? Un mismo recorrido. Entonces, en este caso o en esta condición, cuando veamos esa señal pegada, digamos, una de la otra, se supone que estaría un cortocircuito entre las dos líneas trenzadas de la red CAN. Ya. La otra, por ejemplo, miren, la red CAN H a positivo. Acuérdense ustedes que veíamos, ¿no es cierto? CAN low de 1.5 a 2.5, ¿ya? Y la otra red va de 2.5 a 3.5, ¿ya? Entonces, siendo así, en este caso yo tengo aquí un cortocircuito de la red CAN H, ¿sí ven? De la red CAN H. La red CAN H sería esta de acá arriba, ¿no? La que va de 2.5 voltios, ¿ya? A 3.5 voltios, ¿ya? A 3.5 voltios. Entonces, aquí podemos ver que prácticamente existe comunicación, pero la trama, fíjense que ya no hay trama de datos, ¿no? O sea, son solamente, como decir, unos pulsos ahí que no tienen lógica, ¿no? ¿Sí ven? De todas maneras, o sea, existe trama de datos o existe protocolo de comunicación en toda esta zona, ¿no? Pero solo estoy en un cableado, no estoy en ambos, ¿sí ven? Ese es otro problema que pudiéramos encontrar cuando el cortocircuito se da en el CAN H. Y por acá tenemos un cortocircuito en el CAN L a masa, ¿ya? Eh, si yo tengo medio voltio por división, vamos a ver qué sucede acá. Aquí creo que suele suceder algo un poco más interesante. Acá estaría el 0 voltios, ¿no es cierto? Acá estaría 0 voltios. Esta sería toda la línea. Está a tierra, ¿sí le ven? Este sería can low, ¿no? Can low a masa, ¿no? Can low a masa.
Esto sería masa, ¿no? Entonces el count low, acuérdense, va, ¿no? El count low va de... ¿Quién me puede ayudar? ¿De qué voltaje va? ¿Qué opina Andrés o señor Raúl Capiña? Del 0.5, dije. No, de 1.5 a 1.5. 2.5. Ese es el nivel de tensión que se maneja, ¿ya? Acuérdese de eso en CAN low, ¿ya? En CAN low sucede eso. Entonces, si yo tengo acá graficado medio voltio por división, aquí sería medio voltio, aquí sería 1 voltio, aquí sería voltio y medio, aquí sería 2 voltios, 2 voltios y medio, 3 voltios, ¿ya? 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3 voltios, ¿sí ven? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el CAN low se va a masa, ¿ya? Este sería el CAN low. Si lo ven acá, la línea de verde está a masa, ¿no? Cuando el CAN low se va a masa, el CAN H se queda pulsando en el rango total, miren. Tal vez acá tenemos un poquito más, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría yo el rango de 3.5 voltios, ¿sí ven? El CAN low, ¿qué hace normalmente? Pulsa de 2.5 a 3.5 voltios. Entonces aquí tengo 1.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Debería estar pulsando, digamos por aquí, ¿no? De 2.5 voltios a 3.5. Bueno, 3.5 sería acá arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que está por ahí. Ya. Entonces, bueno, debería estar pulsando por ahí, ¿no? A 3.5 voltios. Entonces, la red CAN, la red CAN H debería quedarse pulsando acá. ¿Sí ven? Sí la ven, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que como el circuito de la red CAN low está a masa, es un fallo típico encontrar o verificar que la red CAN H se empieza a pulsar ya no de 2.5 a 3.5, sino empieza a pulsar en todo el rango, o sea, es decir, cae la tensión a masa y luego se empieza a pulsar así como está. ¿Sí ven? Es decir, hay una transmisión de datos errónea, pero se queda pulsando en ese rango. ¿Sí ven? Es decir, ¿en el rango de qué? Desde masa prácticamente hasta el rango de muy cercano a los 3.5 voltios nominales de la red. Eso sería, amigos, los fallos típicos en la red CAN. Yo así los identifico. Entonces esto se queda pulsando acá en todo este rango, ¿no? Eso sería, amigos, en este tema. Vamos a ver si es que tenemos algo más. Ya aquí está justo la interrupción del CAN H. ¿Ya? Por acá tenemos, ¿qué más? Un cortocircuito del CAN H a masa. ¿Ya? ¿Sí lo ven? El CAN H a tierra y el CAN low se queda pulsando en el rango más bajo. Interrupción del CAN low. Entonces aquí tienen algunas fallas, ¿no? ¿Cómo debería ser la señal típica de esto? Debería ser como les mostré acá, ¿no? Así. En la realidad es así, no es más que esto. Así. Si usted saca con el osciloscopio, usted lo va a ver así. ¿Ya? Esta sería la red de comunicación, ¿no? Una red prácticamente en espejo, ¿no? Esa sería la estructura de esta red CAN. Ahí están, ¿no? Los niveles de tensión, creo que se están respetando por acá. Miren, aquí tengo de 2.5 a 3.5 voltios, ¿ya? Y por aquí tengo más o menos, ¿no es cierto? Desde 1.5 hasta 2.5. Entonces está pulsando hacia abajo, ¿ya? Y también hacia arriba, ¿no? Esa sería la estructura de una red CAN. Así debería comportarse, así debería ser, ¿no es cierto? Tenemos 3 minutos. No sé si alguien tenga alguna duda.
o si no, pues con esto terminaríamos esta sesión, agradeciéndoles por su presencia y bueno, yo a las órdenes con cualquier consulta que tenga. No, todo bien, todo claro. ¿Todo está bien? Ok. Mañana tenemos clases con ustedes, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces mañana estaríamos hablando un poquito sobre cómo vamos a definir algunas actividades de evaluación que ya tenemos que trabajar, debido a que ya tenemos bastante sustento teórico desde mi lado para que ustedes puedan hacer ya actividades, para que se vayan ganando notas, ¿no? Eso ya lo definimos mañana y las actividades las propondríamos para la siguiente semana. ¿Ya? Ya, Nada más entonces. Eso sería de mi lado. listo, Inge, muchas gracias. Ok, listo amigos. Cuídense entonces. Una buena noche. Gracias, igualmente. Pase bien.